Bueno, pues vamos a empezar, si les parece bien, como de costumbre, con una oración para invocar al Espíritu Santo. Recuerden que más que millones de conocimientos sobre la Biblia, pedirle luz al Espíritu, que Él ilumine nuestro camino, que Él nos abra el entendimiento, que Él nos haga como, ya, como saben los hebreos, para los hebreos el corazón es como el entendimiento, la voluntad, la elección, la adhesión al querer de Dios. Entonces, que haga que no endurezcáis su corazón, esa frase tan hermosa, pues que el Espíritu justo haga que nuestro corazón no esté duro para comprender las escrituras. Entonces vamos a hacer esta invocación inicial al Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca, Él el que nos ilumine y Él el que nos muestre los misterios del texto sagrado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, no somos nada sin ti. Si tú no nos das tu espíritu, tu aliento, la vida, nosotros no podemos existir. Esta tarde queremos suplicarte que dándonos tu Espíritu Santo, nos muestres el camino al Padre. Queremos encontrar en los textos sagrados y especialmente en el anuncio del Evangelio la buena nueva de Jesucristo, que viene a transformar nuestras vidas, que viene a cambiar nuestros corazones, que viene a hacer que nuestros corazones de piedra se hagan unos corazones de carne como los tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues habiendo invocado al Espíritu Santo, ya tenemos la mitad de la ganancia de esta plática, porque es el Espíritu el que nos irá mostrando el camino. Y pues vamos a empezar, voy a compartir la pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del prólogo del Evangelio de Juan. Me comentaron que pues es la lectura que están haciendo sobre el Evangelio y pues quise elegir el prólogo pues por un motivo muy concreto. El prólogo de San Juan es la síntesis teológica de todo el Evangelio juánico. Es decir, si nosotros nos preguntamos, pues yo quisiera entender un poco más el Evangelio de Juan, pues si entendemos el prólogo, entendemos prácticamente todo el Evangelio, ¿no? Por eso se dice que es el marco hermenéutico para comprender todo el Evangelio. La palabra hermenéutica es la interpretación. ¿Cómo podemos interpretar el Evangelio de Juan? Pues tenemos un marco de referencia que nos habla de este Evangelio y este marco es nada más y nada menos que el prólogo. Este prólogo tiene un género literario, es un himno, se considera que es un himno del cristianismo primitivo. Recuerden que los textos del Evangelio, las cartas de Pablo y las cartas apostólicas son compuestas, es decir, ya había una vida del cristianismo, o sea, ya había una fe que se profesaba. Encontramos, por ejemplo, las doxologías, que son como unas alabanzas a Dios, las encontramos insertas en cartas de Pablo. Y esas no son de su boca, sino que más bien es de la tradición del cristianismo primitivo que él va introduciendo en sus cartas. Pues sucede lo mismo también en los evangelios. Y en este caso, pues tenemos un himno cristológico, lo llaman así el himno del Logos, está escrito o estructurado rítmicamente y está editado por el autor de Juan para insertarlo en el inicio del Evangelio y para convertirse en marco de este Evangelio. Entonces, bueno, estas son unas notas simplemente pues introductorias. Vamos a leer el texto, es importante leer el texto porque recuerden, esto me lo dijo mi asesor de tesis de maestría y la verdad se me ha quedado muy grabado. Todo está en el texto. A partir de ahí nosotros reflexionamos, le sacamos jugo, pero el texto mismo es el que ya nos habla.
Entonces, aunque es un texto un poquito largo, voy a leerlo. Pues es muy fácil, está en Juan 1, del 1 al 18. Entonces vamos a buscar el prólogo de San Juan. Cada una, me imagino, o cada uno tiene una traducción específica. Y es bueno también porque las traducciones enriquecen. Es decir, cada traducción nos va dando alguna palabra que está traducida distinto, pero entonces nos hace ver la riqueza de la palabra en griego. En este caso, el Evangelio de Juan está escrito en griego. Entonces vamos a leerlo. Dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella y nada de lo que existe se hizo sin ella. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos pudieran creer por medio de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecha por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Estos no nacieron de la sangre ni por deseo y voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él declarando, este es de quien yo dije, aquel que viene después de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia en abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Entonces, bueno, es un texto hermosísimo, es un texto muy teológico. Esto es lo específico del Evangelio de Juan, es un evangelio teológico, es decir, es la reflexión teológica de la primera comunidad cristiana. No solo relata los hechos de la vida de Jesús, sino que los entiende y los interpreta teológicamente y los presenta desde una teología. Entonces, vamos a ver un poco la estructura. Ya ustedes han de estar acostumbrados de mí, que yo siempre les pongo la estructura, el contexto, etcétera. Pero ayuda mucho porque tenemos que como colocar las cosas en su sitio y para ello necesitamos comprender bien la estructura. Entonces, la estructura del prólogo tiene una primera parte que la llamamos la cosmología. Del versículo 1 al 5 encontramos como la cosmología es la visión del cosmos. Después encontramos tres versículos del 6 al 8, en donde se presenta el testimonio de Juan el Bautista, aquel que no era la luz, sino testigo de la luz. De hecho, hay un libro que se llama La comunidad del discípulo amado, que habla justo de quién pudo haber sido el autor del Evangelio de Juan y su comunidad, e insiste que en algún episodio de la configuración de este Evangelio era una comunidad que conocía al Bautista, pero que no había conocido todavía a Jesús. Entonces, por eso se insiste mucho en que Juan no era el Mesías, sino testigo del Mesías y de la luz. Después tenemos los versículos del 9 al 13, en donde se habla de la venida de la luz y de cómo algunos lo rechazan y otros lo acogen, que va a ser también desarrollado a lo largo del Evangelio. Y por último encontramos los versículos 14 al 18, en donde se nos habla de la economía de la salvación. Es decir, ha llegado la salvación, Cristo, Jesús es el Mesías Salvador, y qué va a hacer por nosotros, y en esos versículos se relata. Ahora, como obviamente es un texto súper exhaustivo, o sea, se puede dar un curso de teología bíblica solo del prólogo. Entonces, pues vamos a centrarnos en dos momentos. Y yo le puse un nombre distinto al de la estructura. Esta es una estructura de un biblista
reconocido. Yo que soy biblista iniciada, le puse dos nombres, digamos, a dos partes de la estructura en la cual me voy a centrar. Entonces, la primera va a ser de los primeros versículos, yo lo llamé la nueva creación, y sobre todo el versículo 14, el nuevo éxodo. Entonces quisiera mostrar cómo a través del prólogo el evangelista de Juan está recogiendo la teología de la creación y la teología del éxodo y está poniendo en Jesucristo el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento anuncia. Entonces vamos a empezar por la nueva creación. Pero para ello tenemos pues que hacer una comparación entre el texto de la creación y el prólogo. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia. Yo les recomiendo que si tienen un separador, lo coloquen en el prólogo de San Juan, porque vamos a estar. Entonces vamos a buscar Génesis 1 del 1 al 4. Se los puse facilísimo, todos son el primer capítulo. Esa es la Biblia. El primer libro, el primer capítulo, entonces eso está muy fácil. Génesis 1 del 1 al 4. Entonces dice: en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra estaba desierta y vacía. Había oscuridad sobre la superficie del abismo y el soplo divino se movía sobre la superficie del agua. Entonces Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. El texto continúa, pero esto es lo que necesitamos para hacer nuestra como comparación. Entonces voy a hacer énfasis solo en algunas palabras que vamos a ver cómo el vocabulario se repite. Vemos en el principio, vemos que hay oscuridad, vemos que se menciona la luz, y la separación vamos a ver que no se habla exactamente de separación de la luz de la oscuridad, pero de la luz que brilla, ¿no? Entonces, pues en cierto sentido opaca la oscuridad. Vamos a ver entonces ahora la nueva creación, que lo encontramos en el prólogo. Vamos a ver los versículos 1, el versículo 4 y el versículo 5. Entonces el texto dice: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Entonces vemos otra vez este vocabulario del principio, vemos el vocabulario de la luz, de las tinieblas, de la oscuridad, y vemos un nuevo vocablo que va a ser la vida, pero vamos a ver cómo está asociado a la luz. Y como les decía, aquí ya no se separa la luz de la oscuridad, sino que la luz brilla y entonces las tinieblas no la vencen porque la luz brilla más que las tinieblas. ¿Okay? Entonces, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir hablando de esta terminología para ver cómo el prólogo nos presenta una nueva creación en Cristo. Entonces, lo primero que encontramos es que el prólogo de San Juan sitúa este evento al principio, en arché, que sería en griego. Entonces vamos a ver dos significados de al principio. Lo primero como un origen o principio a nivel temporal. Entonces, en este sentido, el prólogo se sitúa en la creación, al principio, en los orígenes. Por eso se llama Génesis, porque justo es el origen. Entonces, Juan utiliza un vocabulario para indicar que el evento del lo que vamos a llamar el Logos Sarx Egeneton, la palabra hecha carne, este evento de la palabra hecha carne se relaciona con la creación e incluso se presenta como una nueva creación, que es un constante en la Biblia. Es decir, es tomar el pasado, pero el pasado es superado, es plenificado, es llevado a su máximo esplendor con la venida de Jesucristo. Entonces, podemos decir que el hecho de que el verbo se ha hecho carne, la palabra se ha hecho carne, es un nuevo principio, ya no solo de la creación del cosmos, sino que una nueva creación entendida como salvación del hombre. Es decir, aquí se presenta a Jesús, la palabra,
la palabra del Padre como la palabra creadora. Sin embargo, ya no es solo una creación, sino que Jesucristo viene a recrear dando la salvación. Y el prólogo nos da una pauta para comprender cuál será esta nueva creación. Y lo dice claramente, ser hijos de Dios. Entonces ya no es solamente Adán y Eva, criaturas de Dios, sino que somos toda la humanidad que en Cristo, hijos, somos hijos de Dios. Entonces la primera creación, la creación de Génesis, se presenta como un orden dentro del caos, ¿no? En el texto dice que había lo que llamamos en hebreo tohu vabohu, que es sin forma y vacío. O sea, estaba un estado caótico en el océano primordial. El océano es este símbolo de muerte. De hecho, no sé si algunos de ustedes se inscribieron al curso de Biblia. Si han estado en el módulo 2, justo uno de los temas es este, ¿no? De cómo la creación es un dar, ordenar el caos, dar armonía. Entonces, esta primera creación se expresa como dar armonía, dar como un orden a la realidad caótica. Ahora, hablando de esta nueva creación, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? Se ordena y se da armonía a un nuevo caos. ¿Y cuál será este nuevo caos? Pues la caída y el pecado. Jesucristo viene a salvar al hombre que está en el caos del pecado y darle la vida. Ahora vamos a hablar del término de vida en el Evangelio de Juan. Y además, o sea, primero tenemos al principio como origen o principio en sentido temporal. Pero además, una de las cosas más importantes del prólogo es que la teología que presenta es una teología del logos, de la palabra, que está en el seno del Padre y desciende a los hombres y en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces es un descenso de Dios al hombre. Entonces, San Juan tiene que insistir en el hecho de que la palabra de Dios es preexistente. Y entonces, al principio, en arge, en griego, también puede significar anterior y exterior al tiempo. Es decir, que no está afectado por el tiempo. Entonces, al principio nos está hablando de una pretemporalidad o de la eternidad. En este sentido, Jesús es ante todo el creador junto con Dios, ¿no? La palabra existía desde siempre, desde la eternidad, y junto con Dios crea toda la realidad. Entonces, Jesús está fuera de todo tiempo y es el origen del cosmos y de la creación. Es Dios por el cual todo fue creado. Es esta palabra eterna. Entonces, estos son los dos sentidos de al principio. Uno como origen o principio, es decir, como ligado a la creación, y otro como anterior a la temporalidad y exterior al tiempo, que el tiempo no lo afecta, es decir, eterno. Después vamos a ver la palabra. Entonces dijimos que al principio existía la palabra, dice el texto, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces vamos a ver esta identificación de Cristo con la palabra, ¿no? Jesús de Nazaret es la palabra eterna del Padre. Y esta palabra tiene una actividad en la creación. Entonces vamos a entender cómo se relaciona esta palabra con Génesis, con la creación. La actividad de la creación está descrita de dos maneras. Se presenta a Dios creando por la acción, es decir, como un verbo de hacer como manufactura con las manos. Pero además se presenta a Dios creando por la palabra. Y dijo Dios y las cosas existen. La creación por la acción es común a todas las demás culturas de Medio Oriente. La creación por la palabra es específico del pueblo de Israel.
Y esto quiere decir que la creación de todo el cosmos es una realidad dialógica. Dios quiere entablar una relación, una comunión, un amor con todo el cosmos. Y por eso crea con la palabra, se relaciona, le habla y al hablarle le crea. Entonces, a través del diálogo, Dios crea y así se relaciona con su creación. En el Génesis se lleva a cabo un diálogo, una comunicación, un darse de Dios al cosmos, una comunión y por lo tanto un amor entre el creador y la criatura. ¿Y quién es el mediador entre Dios y los hombres? La palabra. Dios al decir, al expresar su palabra, esta palabra se convierte en el mediador. Por lo tanto, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne, el Logos Sarx Egenito. Entonces, Jesús es el modelo, es la inspiración, es el mediador para la creación. Ahora, ya dijimos que al principio existía la palabra era Dios, y luego vamos a ver en el versículo 4, que dice, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vamos a ver dos conceptos, la vida y la luz, que están relacionados, incluso a veces son conceptos intercambiables. Entonces vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio de Juan estas dos realidades, la vida y la luz. Para Juan, Jesús es presentado como aquel que es dador de la vida, como en Juan 8:12. O también nos dice que va a ser la luz del mundo, como dice Jesús, yo soy la luz del mundo, también en el versículo 8:12. Y este Jesús que da la vida y la luz es el creador de la luz y de la vida, como lo estamos viendo ya ahorita en este en el prólogo de San Juan, siendo él el creador. Entonces, hablar de la vida y hablar de la luz es evocar a la mañana del Génesis, de la creación. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver primero la vida. ¿En qué sentido nos recuerda la vida a la creación? Lo primero es con el soplo divino. Es un versículo que no leímos, que es del segundo relato de la creación, en donde se habla que Dios insufla, es decir, sopla dentro del hombre su aliento de vida, ¿no? Por lo tanto, desde la creación tenemos este sentido. Ahora, Jesús es ahora la causa de la vida. Es Él el que tiene la fuerza para producir vitalidad. O sea, para el pueblo de Israel, un cuerpo con el soplo divino es una persona viva. Un cuerpo sin el soplo divino es una persona muerta. Es decir, el soplo divino es aquello que da vitalidad, que da fuerza, que lo hace ser vivo. Entonces, Jesús nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En esta nueva creación es Jesús el que insufla en nosotros ese aliento de vida, sobre todo en su muerte en la cruz. Expiró, entregando el Espíritu, expiró, dando el último aliento. ¿Y a quién se lo da? A nosotros nos da ese último aliento. Entonces, Él ha venido a dar la vida. ¿Y qué tipo de vida? Da la vida que Él mismo recibió. Entonces, la vida se recibe como don del Padre a través del Hijo. Pero además, como dijimos, esta no es solo una creación, sino que es una nueva creación. Es decir, es una redención, es una salvación por parte de Jesucristo. El Evangelio de Juan va a insistir en que el término vida, zoe, en griego, no se va a referir solamente a la vida física, sino que Juan habla más bien de una vida verdadera. ¿Y cuál es esta vida verdadera? La vida sobrenatural. Vamos a ver cómo a lo largo del Evangelio
Juan va a utilizar la muerte física y la superación de esta muerte física como un medio para hablarnos de una vida que va más allá de esta vida, es decir, la vida verdadera. ¿Y cuál es el ejemplo que más nos sirve? Pues la resurrección de Lázaro. Y en la resurrección de Lázaro vamos a ver una cosa muy específica. El evangelista presenta este milagro de volver a la vida, pero este volver a la vida apunta a otro tipo de vida. Para el Evangelio de Juan, la mortalidad humana no es la desgracia. ¿Por qué? Porque aquel que muere, pero que recibe la vida verdadera, esa es la vida sobrenatural, la vida en Dios, la vida de hijos de Dios. De hecho, por ejemplo, Lázaro resucita físicamente, pero vuelve a morir. O sea, él regresa a la vida, pero años después va a volver a morir. Entonces, ¿de qué sirvió que Jesús lo trajera a la vida? Y Jesús mismo muere. O sea, el logos hecho carne, la palabra hecha carne, muere. Por lo tanto, ¿de qué tipo de vida está hablando Juan? Juan está hablando de la vida eterna, de la vida sobrenatural, de ser hijos de Dios. Y de hecho, Juan apunta a que esta vida sobrenatural ya se puede vivir ahora. No nos tenemos que esperar hasta que nos muramos para poder vivir la vida del Espíritu. ¿Y cuál es esta vida del Espíritu? Sabernos y ser cada vez más hijos de Dios. Y esto se recibe desde el bautismo. Ya ahí recibimos la vida verdadera. Es una vida actual que ahora se vive y San Juan insiste en que esta vida se vive a través del amor fraterno, a través del mandamiento de la caridad. Y esta vida sobrenatural, vivir según este espíritu, anticipa lo que será en el futuro de manera ilimitada. Entonces vemos, es un concepto de vida más amplio que solamente la vida física que se recibe en la creación, sino que es la vida del Espíritu, ser hijos en el Hijo que se vive desde ahora, pero se vivirá en plenitud en la eternidad. Y por último se habla de la luz, phos en griego. Perdón que les pongo las palabras en griego, pero se me hace padre que puedan ir ustedes acercándose al griego y pues comprendiendo desde su origen las palabras. La luz está fuertemente relacionada con la creación y lo leímos, ¿no? Dijimos cómo en el principio está esta oscuridad y se crea la luz, ¿no? Que aquí es un poco distinto porque aquí se presenta a Jesús como la luz, no como una creación de Dios, sino como la luz increada, ¿no? Pero bueno, es esta relación con la luz que se separa de la oscuridad y se ve la luz que es buena. Entonces, se presenta la luz como victoria de la oscuridad, o sea, la oscuridad en el Antiguo Testamento siempre, siempre, siempre tiene un simbolismo negativo de muerte, de mal, de pecado. Y entonces la luz vence esta oscuridad. Y además, como dijimos, esto es la creación, o sea, ahí, con esta palabra vemos directamente que el prólogo de San Juan se relaciona con esta creación. Pero además, como dijimos, no es solamente un sentido de creación, sino de nueva creación, de salvación. Para Juan, la palabra phos o luz se identifica con la revelación. De hecho, vamos a ver muchas curaciones de ciegos, porque el que recupera la vista es capaz de ver a Jesucristo, la palabra hecha carne, y al verlo creer en él, ¿no? Entonces, el hombre recibe el anuncio de la salvación a través de la luz de la revelación. De hecho, ya el Salmo 119 en el versículo 105 ya nos da una referencia. Nos dice que la palabra es lámpara para los pasos. Entonces, aquí sería Jesús es el que revela, el que anuncia la llegada en los evangelios sinópticos, la llegada del reino. Y entonces Él es el que revela
el que anuncia, Él es la lámpara para los pasos. El hombre se ve iluminado por esta presencia de Jesús, que está invitado a acoger la luz. Pero como vemos en el mismo texto, hay algunos que acogen la luz y hay otros que no acogen la luz. Y esta acogida de la luz se acoge por la fe. Cuando para San Juan Jesús se revela, se manifiesta como yo soy, es decir, Yahvé, yo soy Yahvé, la palabra el Señor Yahvé significa yo soy el que seré. Por lo tanto, cada que Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy, está diciendo, yo soy Yahvé, yo soy Dios, ¿no? Entonces, cada que se revela, cada que se muestra a través de signos, a través de discursos, a través de sus palabras, entonces el hombre está llamado a adherirse por la fe a aquel que se le ha revelado. ¿Y hacia dónde conduce la fe? La fe conduce a la vida sobrenatural, a ser hijos de Dios. Entonces ven cómo luz y vida están totalmente relacionados. Y vemos cómo, pues ahí mismo el texto dice, no todos reciben la luz, la redención y la acogen con la fe. Y por tanto, no todos reciben la salvación. Lo dice el texto, las tinieblas no percibieron la luz. Y entonces serían estas tinieblas que se ven con un sentido hostil y con un doble sentido a nivel intelectual, que recuerden que es intelectual en el corazón, no lo entienden o comprenden. Y a nivel existencial, no lo acogen. Entonces, por más que esta luz se revela, las tinieblas hostilmente, tanto en su intelecto como en su adhesión, no acogen esta luz. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una primera, como bajar un poco esta información que les he dado bíblico-teológica a nuestra vida, ¿no? Hay que preguntarnos también por nuestro propio principio, ¿no? O sea, en mi principio está Dios, es decir, Él me ha creado y me da una nueva creación. Y si yo estoy lejos de esta realidad, hay que preguntarse, quiero volver a empezar, quiero volver a ese principio y dejar que en ese principio Dios diga sobre nosotros, crea a través de su palabra. Dios dice a través sobre todo de sus textos sagrados, en donde esta palabra nos va creando, transformando, salvando. ¿Y qué nos da esta palabra? Nos da vida y nos da luz. Es este soplo divino que ya no es solo una vida a la existencia, sino que nos convierte. El Espíritu Santo es el que nos transforma en hijos como el Hijo Jesús. Él es el Espíritu de Cristo que habitando en nosotros nos va haciendo como Jesús. Y después la luz, que viene a vencer las oscuridades de nuestras tinieblas, pero que esta luz que se revela clara, nosotros en libertad tenemos que acogerla por la fe. Esta es la respuesta característica del discípulo en el Evangelio de Juan, la fe, ¿no? Aquel que decide adherirse a Jesucristo, que a través de signos y discursos se manifiesta, es el que cree. Y entonces, pues nosotros tenemos dos opciones, o ser como aquellos que, tanto en su entendimiento como en su sentido existencial, en su ser, no quisieron acoger la luz, o como aquellos que se dejaron penetrar por esta luz y disiparon la oscuridad y aceptaron esta luz de la revelación a través de la fe. ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos a hablar ahora de este segundo punto, del nuevo Éxodo. Nos vamos a centrar en un solo versículo, que va a ser el versículo 14. Vamos a hablar de algunos versículos del Éxodo, del libro del Éxodo, no del evento del Éxodo, porque el evento del Éxodo no solo está relatado en Éxodo. Entonces, vamos a ver el libro del Éxodo. Vamos a ver 3 versículos que nos van a ayudar a comprender cómo el prólogo de San Juan en el versículo 14 es un nuevo éxodo. Recuerden que el éxodo es la liberación del pueblo esclavo en Egipto. Ese tiene que ser nuestro contexto, ¿no? También el pueblo de Israel es un pueblo liberado por Yahvé,
nosotros, nuevo pueblo de Israel, es un pueblo liberado por Jesús. Entonces, lo primero es esta promesa que le hace Dios a Moisés en Éxodo 29:45, en donde le dice que va a morar o habitar en medio de los israelitas y será su Dios, ¿no? Entonces, es una promesa que el Señor hace a Abraham. Esa promesa, ¿en dónde físicamente se hace una realidad? En la tienda del encuentro. El texto dice, entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, es decir, Dios, Yahvé, el Señor, Adonai, le pide a Moisés que construya una tienda para que él pueda morar, habitar, como los demás judíos, no, perdón, en ese tiempo hebreos, para que puedan habitar, para que pueda habitar en una tienda. Y el texto dice, y la gloria del Señor llenó la morada. Entonces ya vemos dos palabras importantes que vamos a encontrar en el prólogo: habitar, morar, y la gloria del Señor que llena la tienda del encuentro. Y por último, en Éxodo 34, vemos cómo Dios se manifiesta a Moisés. Este versículo es el versículo más citado en toda la Biblia. Entonces, Dios se presenta a Moisés y le dice cuáles son sus cualidades. Se presenta a Moisés como un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Entonces vamos a ver esta palabra amor y fidelidad, la vamos a ver en el prólogo de San Juan. Ahora vamos a regresar al prólogo, vamos a buscar el versículo 14. Entonces el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a ver estas 4 palabras: morada, que vimos cómo Dios promete que va a habitar, va a morar en medio del pueblo. Y esa morada, la tienda del encuentro, es llenada por la gloria de Dios. Aquí vemos la gloria. Y después dice que Dios se manifiesta como un Dios de amor y de verdad. Vamos a ver que estas palabras en griego se traducen por charis, gracia, y aletheia, verdad. Entonces vamos a ver cómo este texto, este versículo 14, nos está hablando de que Jesús viene a realizar un nuevo éxodo, una nueva liberación del pueblo. No es solo una creación, sino que es una liberación, en este caso, del pecado. Entonces, este nuevo éxodo, lo primero que encontramos es la morada. El verbo es que no, es el verbo en lo que nosotros diríamos como en infinitivo, pero es presente. Entonces, el verbo skeno lo que nos habla es de aquel que puso su tienda, ¿no? Esa sería la traducción literal de el verbo skeno. Entonces, Jesús puso su tienda. Aquí encontramos una referencia directa a la tienda del encuentro. Entonces, recordemos que en el paso por el desierto, el tiempo en donde el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, sale liberado y se conduce hacia la tierra prometida, en este camino de liberación y de salvación, Dios se hace presente a través de su gloria, que lo vamos a ver más adelante, y se instala en una tienda. ¿Y por qué pone su tienda? Pone su tienda para cumplir su promesa de habitar en medio del pueblo. Entonces ahora Dios pone su tienda, su morada, en medio del pueblo. ¿Cómo? A través de la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿cuál sería la tienda, la morada de Jesús de Nazaret? Sería su cuerpo. Dice, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Voy a leer esta traducción. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Entonces ya no es una tienda como la casa que tenía el pueblo de Israel, sino que ahora es otro tipo de casa. De hecho, la casa en sí, a veces se utiliza en el Antiguo Testamento como símbolo de la persona.
yo tengo una tienda que sería mi cuerpo, ¿no? Entonces, Jesús toma, hace morada, o sea, viene a la tierra para morar en medio de nosotros y toma un cuerpo, y ese cuerpo es su tienda. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en se hizo carne o tomó un cuerpo? La palabra cuerpo en hebreo sería basar, y esta palabra basar significa o habla del hombre como ser débil, como ser frágil, vulnerable y mortal. De hecho, la palabra basar nunca se relaciona con Dios. Hay algunas palabras que tenemos tanto que se habla de, por ejemplo, nefesh o ruach del hombre y el ruach de Dios, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Basar nunca se hace una referencia al cuerpo de Dios. Es lo específicamente humano. Y este es el misterio de la encarnación. Dios no quiso mandar un mensaje así de, ahí les va un mensaje de amor, sino que se hizo uno como nosotros, asumiendo las consecuencias más drásticas, que son la fragilidad, la vulnerabilidad, la mortalidad. Entonces, ¿cuál es esta morada de Jesús? Es su cuerpo. Y de hecho esto lo va a insistir el evangelista cuando dice que destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice, estaba hablando de su propio cuerpo, ¿no? Jesús es el templo y nosotros por Jesús somos templo del Espíritu. Esa es la nueva morada de Dios en medio de los hombres. Y dice, hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como Hijo unigénito. Hemos visto la palabra ver, el verbo ver se utiliza sobre todo en el Antiguo Testamento para los profetas que tienen una visión, que ven alguna visión de Dios, algo divino, ¿no? Entonces, el evangelista está diciendo, estamos viendo ¿a qué cosa? La gloria de Dios. ¿Qué significado tiene la gloria en el Antiguo Testamento? Esta fue mi tesis de maestría. Ay, perdón. Así es que es uno de mis temas favoritos. En el Antiguo Testamento, la palabra gloria, kabod, en hebreo kabod, en griego doxa, es la huella de Dios, es la impronta de Dios en la realidad creada. Entonces, la gloria es la presencia manifiesta de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento nadie puede ver a Dios porque muere. Nadie puede ver al santo porque puede morir. Entonces, Dios, que es el trascendente, se hace inmanente, se hace presente a través de su gloria. Y esta gloria es, normalmente está mediada por fenómenos de la naturaleza. La nube, el fuego, la luz, la voz. Ahora hay un nuevo mediador para poder ver a Dios, a quien vemos, a Jesús de Nazaret. Él es la gloria del Padre, es decir, es esta presencia manifiesta de Dios que ya no está en la trascendencia, sino que se hace inmanente para que nosotros lo podamos escuchar, lo podamos ver, lo podamos tocar. Y además, la gloria en el Antiguo Testamento no era solo el Dios que se hacía ver, hola, ya llegué para que todos me vean a través de mi nube, sino que es una presencia manifiesta y salvífica de Dios. Cuando el pueblo de Israel en el desierto experimenta la salvación de Dios a través de el maná, dice, hemos visto la gloria de Dios. Es decir, todas las acciones salvíficas de Dios tienen una relación con su gloria. Ver la gloria es ver esta presencia de un Dios salvador. ¿Quién es ahora esta presencia manifiesta y salvífica de Dios? Jesús, el Logos Sarxegéneto, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Y por último, dice, lleno de gracia y de verdad. Haristos kai aletheias. Haris sería la palabra, pero está declinado. Kai es y, aletheias también. Aletheia es la palabra verdad, pero está también declinada. Entonces nos habla de que este personaje, la palabra, el Logos hecho carne que pone su morada y que nos permite ver la gloria de Dios, está lleno de algo. ¿De qué está lleno? De gracia y de verdad. Estas dos palabras, este binomio de palabras,
se encuentran esas cualidades de Dios del capítulo 34, versículo 6 del Éxodo. Y estas cualidades de Dios son Gesed y Emet en hebreo, Haris, Aletheia en griego, gracia y amor, gracia y verdad en español. Entonces vamos a hablar de gracia, que sería la primera, que sería Haris o Gesed. Esta palabra se utiliza para la ruptura de la alianza. La palabra Gesed habla de dos personas que están en alianza, que se relacionan en alianza, y que tienen que ser fieles el uno al otro. Pero el pueblo de Israel no es fiel a Dios, por lo tanto, Gesed se conserva como una cualidad de Dios que es fiel a pesar de la ruptura de la alianza. Y Él va a renovar la alianza. ¿Quién es aquel que va a hacer la alianza nueva? Jesús. Jesús es el que está lleno de este amor misericordioso de Dios que ama a sus criaturas a pesar de la ruptura de la alianza. Pero además, este amor no solamente es este amor a pesar de la ruptura de la alianza, sino que es verdadero. Es decir, es fiel, es estable, es para siempre. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese Dios que tiene estas dos cualidades, que va a amar al hombre a pesar de la ruptura del pecado y va a renovar la alianza, y no solamente una vez, sino para siempre con el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces vamos a aplicar esto también a nuestras vidas. Jesús hace morada en nosotros, pone su tienda en nosotros, toma nuestra carne para manifestarse a los hombres. Entonces vemos cómo Dios viene a habitar en medio de nosotros y nos permite verlo, ver su presencia manifiesta en Jesús de Nazaret. Pero no solamente verlo para contemplarlo y decir, ay, qué grande es Dios, sino para recibir la salvación de Dios a través de Jesucristo, que viene a redimirnos y salvarnos. ¿Y por qué? Porque Él tiene las mismas cualidades de Dios. Está lleno de este amor bondadoso, misericordioso de Dios, que es fiel, que se mantiene para siempre.